Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista con el objetivo de seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Queremos invitarles, hermanos, que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitarles, hermanos, a que se suscriban al canal, que compartan este material, que comenten, ya que así de esta manera este canal va a crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y podamos entender el mensaje de esta hora. Vamos a orar viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra, poder aprender de ella. Te pedimos, Señor, tu dirección y tu aprobación para que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad y que nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje puedan comprender el mensaje, puedan entenderlo y puedan aplicarlo a sus vidas. Te pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, sea aprobado por tu Espíritu Santo y que podamos asimilar este mensaje y que podamos también, Señor, consagrar nuestras vidas para poder aplicar este mensaje a nuestras vidas y así prepararnos para tu pronto regreso. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra y de predicarla. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen su Biblia porque vamos a tener una clase sólida de sana doctrina. Hermanos, predicar el Evangelio es predicar doctrina. Muchas personas creen de que el Evangelio solamente es predicar cosas de que a la gente le agradan, cosas que tienen que ver con psicología y autoestima. Personas que creen de que el Evangelio tiene que ver con motivación y con sentimentalismo. Pero según la Biblia, el Evangelio es predicar doctrina. Cristo es doctrina. Noten cómo dice Pablo a Tito 2:1. Voy a usar como base este texto para que noten que predicar el Evangelio es predicar doctrina. Dice así, Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si hay sana doctrina, significa que hay falsa doctrina. Téngalo por seguro, que si hay algo verdadero, tiene que haber algo falso. La Biblia, hermanos, habla de que hay que tener cuidado con la falsa doctrina. Eso lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. En su segunda carta, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 hasta el 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 hasta el 4 dice, desde el versículo 2 leamos. Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Hermanos, hay que tener sumo cuidado porque Satanás hoy más que nunca está infiltrando falsos maestros y falsas doctrinas dentro del pueblo de Dios. Y tenemos que estar apercibidos porque el engaño, según la Biblia, va a ser sutil. Mucha verdad con una pizca de mentira. El engaño, cuando va mezclado de esa manera, es más peligroso que el engaño mismo en su forma abierta. Así que, hermanos, es bien importante que nosotros podamos conocer cuál es la sana doctrina, porque de esa manera nosotros vamos a poder detectar la falsa doctrina. Y la única forma, hermanos, es estudiando la palabra de nuestro Dios. Noten que estoy diciendo estudiando, porque hay muchos que les encanta leer la Biblia. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar y escudriñar. Es importante, hermanos, ahora estudiar el tema.
¿De qué se va a tratar el estudio? Queremos hacer un análisis sobre el concepto bíblico de pecado y también vamos a analizar una cita para ver qué significa esa cita en su contexto. Es importante, hermanos, hacer un repaso sobre lo que es naturaleza pecaminosa y sobre lo que es el pecado en sí. En otros estudios anteriores hemos definido claramente esos dos conceptos y nunca hay que confundirnos. Una cosa es naturaleza pecaminosa y otra cosa es el pecado. Son dos cosas distintas. Hemos explicado, hermanos, que lo que heredamos de Adán y Eva es una naturaleza humana pecaminosa, una tendencia al mal. Eso es lo que heredamos de Adán y Eva, no el pecado. El pecado no se puede heredar. El pecado es una decisión que se decide en la mente. La Biblia dice que solamente aquellos que tienen uso de razón pueden decidir pecar o no, porque el pecado es una elección. La Biblia dice en Ezequiel 18, versículo 4, dice: el alma que pecare, esa morirá. Y lo repite el versículo 19 y el versículo 20 de Ezequiel 18. Y pudiese mencionar muchas referencias bíblicas donde la Biblia presenta que el pecado es una elección. Nadie es pecador por tener una tendencia al mal, a menos que la ejercite y obedezca a sus deseos carnales. Es bien importante, hermanos, que entendamos ese concepto bíblico de naturaleza humana pecaminosa y de lo que es pecado. Pecamos cuando cedemos a los deseos de esa naturaleza humana pecaminosa, pero no pecamos simplemente por tenerla, sino por ceder a los deseos de esa tendencia al mal. ¿Dónde dice eso la Biblia? El apóstol Pablo habla mucho de eso. El apóstol Pablo tenía claro esos conceptos de naturaleza humana pecaminosa y de lo que es el pecado. Por ejemplo, noten lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Noten lo que es la tendencia al mal y lo que es ceder a los deseos de esa naturaleza. Una es heredada y la otra es una elección. Pecamos no por tener la naturaleza pecaminosa, pecamos porque decidimos pecar. O sea, nadie es obligado a pecar, sino que el pecado es una decisión. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Lean conmigo. Noten cómo dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten que el problema no está en la carne. El problema está en ceder a los deseos de la carne, obedecer a los deseos de esta naturaleza que tengo, que la heredé de Adán y Eva. La heredé de Adán y Eva cuando cayeron. Ellos transmitieron a todos sus descendientes una tendencia al mal, una naturaleza humana pecaminosa. Eso heredamos. Y aquí dice el apóstol Pablo, dice: no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo que por tener esta naturaleza estamos pecando. Estamos pecando cuando cedemos a los deseos de esa naturaleza. Los deseos de esta naturaleza solamente buscan el pecado. De nosotros depende si nosotros le obedecemos. Y eso se decide en la mente. Leamos otra vez el texto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Noten qué interesante. Ahora el apóstol Pablo habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne.
Noten qué interesante, dice el apóstol Pablo en el versículo 19. Noten ahora habla cuáles son los deseos de la carne y cuándo es que pecamos. Cuando cedemos a los deseos de la carne. Cuando cedemos a los deseos de la carne, eso da a luz al pecado. Noten cómo dice el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras y contiendas, divisiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo es claro que el pecado está en ceder a los deseos de esa naturaleza pecaminosa. Ahora, bien importante, hermanos, entender que como hemos heredado una tendencia al mal de Adán y Eva y de nuestros padres, nuestro cuerpo se ha debilitado. Estamos bien debilitados por consecuencia del pecado. Y cada generación nos vamos debilitando más porque tenemos menos acceso a el árbol de la vida. Por lo tanto, hermanos, en nosotros no hay fuerza para poder vencer esta tendencia al mal, porque nuestro corazón es de continuo solamente al mal. Por lo tanto, hermanos, aquí es donde interviene el Evangelio. Cuando venimos a Cristo, se nos da una nueva naturaleza, pero la vieja ahí queda. Con el Evangelio ahora participamos de la naturaleza de Cristo. Y ahora, en el Evangelio, de nosotros va a depender cuál naturaleza vamos a alimentar, si es la espiritual o si es la carnal. Y Pablo es claro, no satisfazcáis los deseos de la carne. O sea, hay una lucha en el cristiano. Noten qué interesante. El impío sin Cristo solamente tiene una naturaleza que lo lleva de continuo al mal, porque no tiene fuerza en sí mismos para poder vencer esa tendencia al mal. Pero cuando venimos a Cristo, la naturaleza humana pecaminosa no es que desaparezca, allí queda. Lo que se hace con el Evangelio es que se nos da una nueva naturaleza. El apóstol Pedro dice que somos partícipes a través de Cristo de la naturaleza divina, o sea que participamos de la naturaleza divina de Cristo, dice el apóstol Pedro. Y ahora, hermanos, en Cristo tenemos facultad y poder para poder vencer y para tener sujeta esa naturaleza humana pecaminosa, que la tendremos hasta que Jesús venga. Noten este detalle. La naturaleza humana pecaminosa la tendremos hasta que Jesús venga por segunda vez y seamos transformados. No así el pecado es otra cosa. El pecado, según la Biblia, eso lo dice el apóstol Juan. 1 Juan 3:4 dice, noten cómo dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten cómo dice también el apóstol Santiago en el libro de Santiago 4:17, para que notemos cómo este concepto está claro en la Biblia. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, porque el pecado, hermanos, es una decisión. La Biblia dice que es en la mente donde decidimos pecar o no. Ahora, ¿cómo se crea el pecado? Note qué interesante. Acabo de explicar que el pecado se crea cuando cedemos a los deseos de la carne. Y esa decisión se hace en el intelecto, en la mente.
O sea que el pecado inicia en la mente. El mal deseo, la concupiscencia y el deseo de querer obedecer a los deseos de la carne inicia primero en el intelecto. El apóstol Santiago tenía claro este concepto. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Noten cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Y noten ahora la secuencia, cómo se origina el pecado en el ser humano. Noten cómo dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando en su propia pasión o concupiscencia es atraído. Noten que el mal deseo inicia en el hombre, en la mente. Y dice el apóstol Santiago, entonces la pasión o la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, hermanos. Claramente la Biblia está presentando que el pecado es una decisión. Inicia con el mal deseo que se crea en la mente, la concupiscencia en el intelecto. Es en el intelecto donde empezamos a alimentar el pecado. Es bien importante que entendamos eso, porque si no tenemos claros los conceptos, vamos a andar predicando doctrina católica del pecado original. Inclusive, hermanos, son miles de adventistas que han sido contaminados con la doctrina católica del pecado original de San Agustín de Hipona, un teólogo católico que es el originario de esa doctrina católica, que sostenía que por el simple hecho de nacer aquí en este mundo nos constituíamos en pecadores y ya estábamos pecando, y que automáticamente se iba la persona o el niño para el infierno, de ahí donde surgió el limbo y el bautismo de bebés, para quitar esa mácula. Pura doctrina católica. Nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal, es otra cosa. El ser humano se hace pecador cuando decide pecar en su mente y conoce lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, es bien importante, hermanos, que entendamos que la naturaleza humana pecaminosa vamos a lidiar con ella, porque la vamos a llevar hasta que Jesús venga, porque hasta que Jesús venga por segunda vez vamos a ser transformados, y cuando seamos transformados, dice Pablo, se nos dará una naturaleza humana santa como la de Adán antes de su caída. Noten qué interesante. Yo quiero que me pongan atención a lo que estoy diciendo, hermanos, porque estos temas son delicados. Y si usted no pone atención, va a ser confundido. Hermanos, con la entrada del pecado a esta tierra, Adán y Eva le heredó a sus descendientes una naturaleza humana pecaminosa, una tendencia al mal. Y esa tendencia al mal la vamos a tener hasta que Jesús venga y seamos transformados, dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 hasta el 56. Léalo. Y cuando seamos transformados, cuando Jesús venga, se nos dará una naturaleza humana santa como la de Adán antes de su caída. La naturaleza santa la tendremos hasta que Jesús venga. Pero otra cosa es el pecado. Nadie estará pecando hasta que Jesús regrese, porque el pecado es una decisión. El pueblo de Dios habrá vencido el pecado antes de que cierre la puerta de la gracia. Habrá vencido el pecado. Eso lo dice el libro de Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 dice así. Noten, hermanos. Lo que pasa es que no leemos, pero esto está claro en la Biblia. Apocalipsis 22:11 dice así. Noten cómo dice. El que es injusto, sé injusto todavía. El que es impuro, sé impuro todavía. El que es bueno, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Porque, hermanos, se habrá cerrado la puerta de la gracia y el pueblo de Dios habrá vencido el pecado
porque ya nadie va a poder introducir pecados al santuario, porque Cristo habrá salido del lugar santísimo del santuario. Es bien importante, hermanos, que entendamos eso. El concepto de naturaleza humana pecaminosa y el concepto de pecado. Una la tendremos hasta que Jesús venga, y el otro, el pueblo de Dios lo tendrá que haber vencido antes de que cierre la puerta de la gracia. Naturaleza humana pecaminosa y pecado son dos cosas distintas. Solamente es pecador aquel que peca. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. O sea que usted, a un recién nacido, no le puede decir eres un pecador, porque no conoce lo bueno y lo malo. Claro que Dios lo salva al bebé, pero no es porque sea pecador. Eso se llama gracia. Es una salvación de infantes porque ellos son inocentes. Usted me va a decir, hermano, comprémelo eso. Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero si usted no se conforma con esa cita, vámonos a Deuteronomio 1:39. Noten que Dios solamente culpa de pecadores a aquellos que conocen lo bueno y lo malo. Deuteronomio 1:39 dice así, acá está hablando de cómo Israel, por su desobediencia, no entró a la Canaán terrenal. La Biblia dice en el libro de Números que solamente entró José y Caleb porque se mantuvieron fieles a las promesas de Dios. Y también los niños, porque no conocen lo bueno y lo malo. Eso lo dice Deuteronomio 1:39. Noten cómo dice, para que vean. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, noten, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré la tierra por heredad. Noten, Dios no culpa de pecado a los niños hasta que conocen lo bueno y lo malo. Algunas veces nos cuesta tener claros estos conceptos porque ya hemos heredado estos conceptos erróneos de la Iglesia Católica. Todos venimos de la Iglesia Católica y nos han enseñado que porque nacemos en este mundo ya somos pecadores. Ese es un concepto que no se ha introducido del catolicismo romano. Inclusive, hermano, yo admito que a mí me costó mucho llegar a comprender estos conceptos y desarraigar de mi mente estos conceptos erróneos que hemos heredado del catolicismo y el protestantismo. Y la clave y la confusión está en no saber hacer diferencia entre lo que es naturaleza humana pecaminosa y lo que es el pecado. Son dos cosas distintas. Y si usted no sabe hacer esa diferencia, va a andar predicando un evangelio tuerto y un evangelio torcido. Y aquí es donde yo pruebo a cualquier predicador, a cualquier cristiano, a cualquier profeso cristiano, yo lo pruebo aquí en esta doctrina. Si alguien predica pecado original, inmediatamente le va a decir, hermano, nosotros predicamos que el pecado es un estado, es una condición. Pero según la Biblia, el pecado no es una condición, ni es un estado. La Biblia dice que el pecado es una elección. El alma que pecare, esa morirá. El pecado no se hereda. El pecado es una decisión que la decidimos en la mente. Usted y yo decidimos pecar o no. Nadie nos va a forzar. Yo escuché a algunos cristianos que dicen, hermano, fíjese que los culpables de que yo sea borracho son mis amigos, mis malas amistades. Error. Tal vez puedan tener influencia sus malas amistades en su adicción, pero usted decide si toma licor o no. Déjele de echar la culpa al diablo de su pecado. Usted es culpable de sus acciones. La Biblia dice, el que peca, su deseo busca. No existe pecado por la fuerza. No existe pecado por naturaleza.
El pecado es una elección, es una decisión. Yo pudiese mostrarle cientos de citas bíblicas donde la Biblia presenta que el pecado es una elección que se decide en la mente. La Biblia dice que Adán y Eva codiciaron el fruto prohibido. En efecto, se habla de Eva que codició el fruto prohibido. ¿Dónde se codicia? Es en la mente. Dice que Caín mató a su hermano Abel. ¿Dónde Caín decidió matar a su hermano Abel? Fue en la mente. ¿Dónde Adán decidió pecar junto con su mujer Eva? Fue en la mente. ¿Dónde decidió Esaú vender su primogenitura? Fue en su mente. ¿Dónde los hermanos de José decidieron vender a su hermano a los amalecitas? Fue en la mente. ¿Dónde los fariseos hipócritas decidieron matar a Esteban apedreado? Fue en la mente. Todo es en la mente. Quiero que quede claro, el pecado se origina en la mente, no en las manos, no en los dedos, no en los pies, sino que se origina en la mente. ¿Estamos claros? Porque el pecado es infracción de la ley. Este concepto lo tenía claro Elena E. White. Noten cómo dice el Conflicto de los Siglos, página 484. Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1, en el capítulo El origen del mal y el dolor, capítulo 30 del Conflicto de los Siglos. Dice así: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia, dando a entender cómo en un lugar tan santo como en el cielo se originó el pecado. No podemos explicarlo más allá de lo que no ha sido revelado. Y dice ella, es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y ahora noten cómo dice, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Y dice, el pecado es transgresión de la ley. Y noten cómo dice ella, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Noten, es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. ¿Qué significa esto, manifestación exterior? Porque el pecado se origina en la mente y se manifiesta en acciones exteriores. Es algo interior porque se origina en la mente y da frutos externos, como lo que vimos que dice Pablo, los frutos de la carne. Interesante. Dice Elena de White, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Dice también la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2, dice, hablando de que el pecado es una elección, una decisión, dice, ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. O sea que nadie puede decir, la tentación me indujo a pecar o la tentación me forzó a pecar. Porque dice la Biblia que todo lo que nos viene son tentaciones humanas y Dios nos dará la fuerza para salir, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Porque ser tentado no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. ¿Y dónde se decide? En la mente. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida en el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores.
Interesante, porque el pecado es una elección, es una decisión. Conflicto de los siglos, página 500, párrafo 1, noten cómo dice. Conflicto de los siglos, página 500, párrafo 1 dice: nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder para gobernar la voluntad ni obligar al alma a pecar. Noten, si a alguien le gusta echarse los tragos es porque la gente le gusta. Si a alguien le gustan los cigarros es porque la gente le gusta. ¿Me entienden? Si alguien ya no quiere venir a la iglesia, no le eche la culpa a los hermanos. Diga, ya no quiero venir, porque el pecado es una decisión. Si a alguien le gusta comer chancho, cerdo, es porque es una decisión que la decide en la mente. Todo es así una decisión. El que planea robar, ¿dónde lo decide? Es en la mente. El que planea asesinar a su hermano, ¿dónde lo planea? Es en la mente. El que planea levantar un falso testimonio a su prójimo, ¿dónde lo planea? Es en la mente. Todo es en la mente. Y dice la cita: nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado de Satanás. Hermanos, el pecado es una elección. Nadie es obligado a pecar, porque el pecado es transgresión de la ley. Ok, hermanos. Ahora bien, en esta segunda parte de esta clase, queremos analizar una cita que me llama la atención y que quiero explicarla en esta clase. Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Vamos a hacer un estudio profundo de esta cita en relación con lo que es el pecado. Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Esto es parte del Sermón del Monte, o mejor dicho, parte de la enseñanza de Jesús en el monte, porque se le conoce como un sermón, pero Cristo está enseñando. Este verso que vamos a leer es una parte de ese gran sermón donde Jesús está enseñando acerca de la ley y los profetas. En Mateo 5 Cristo sube al monte y en Mateo 8 Cristo baja del monte. Y cuando bajó del monte dice que la gente y los fariseos decían, se admiraban de su doctrina, porque enseñaba no como lo enseñaban los escribas y fariseos, sino porque Cristo tenía autoridad, porque Cristo enseñaba doctrina. El Sermón del Monte es una enseñanza, es doctrina. Y esta cita es parte de ese sermón, que era una enseñanza. Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Lean conmigo, hermanos, esta cita. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Tremendo, hermanos. Porque más te conviene que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Estoy leyendo la Biblia textual. Ahora, noten cómo dice la Biblia de Jerusalén en esta misma cita. Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30 dice, en la Biblia Jerusalén, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, noten que ojo derecho y mano derecha, porque el lado derecho en la Biblia representa el lado de Dios. Lo izquierdo se relaciona con lo siniestro, diestra y siniestra.
Lo siniestro tiene que ver con el lado del mal, en símbolo bíblico. Aquí es interesante que dice, pero si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácalo y arrójalo de ti. Más te conviene que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el Gehenna, porque la palabra infierno es Gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo y vaya al Gehenna. Terrible, hermanos. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Cristo nos está pidiendo que nos saquemos un ojo? Si eso es causa de pecado, que nos saquemos un ojo, dice, y que nos cortemos una mano. Terrible, hermanos. Esto es terrible. Ahora bien, ¿será que esto lo podemos interpretar literalmente o simbólicamente? ¿Qué está tratando de decir aquí Cristo? Muchos hermanos creen de que Cristo aquí está hablando literal. ¿Acaso nuestro Dios, el Maestro, está pidiendo a sus hijos que se mutilen y se amputen un miembro del cuerpo? ¿Qué clase de Dios es ese que nos está pidiendo esta clase de petición? ¿De que nos cortemos un pie, nos saquemos un ojo o nos cortemos una mano? ¿Qué padre le va a pedir eso a su hijo? ¿Acaso Dios no nos hizo nuestro cuerpo para que lo cuidemos? Ese cuerpo que Pablo dice que es templo y morada del Espíritu Santo, que hay que cuidarlo. Eso dice 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Dice que nuestro cuerpo es de Cristo, es de Dios, es del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que Cristo aquí nos está diciendo que si nuestro ojo derecho es ocasión de caer, que lo saquemos? ¿Cómo es que ahora Cristo nos está pidiendo esta clase de petición? ¿Será que esto lo podemos interpretar literalmente? Porque Cristo aquí está sugiriendo que nos amputemos un brazo y que nos saquemos un ojo. Ahora bien, si esa no es la interpretación literal del texto, entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Las palabras de Cristo acá deben de tomarse en un sentido figurado y simbólico, no literal. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esto y lo que trató de decir Cristo. Aquí las palabras de Cristo son figuradas. No pide que se mutile el cuerpo, sino que se controlen los pensamientos. Porque ¿dónde se origina el pecado? En la mente. No es en la mano, no es en los pies. La mente lo que hace es transmitir información a nuestras extremidades. El que le gusta robar, la mente le transmite información a la mano para que la mano tome lo que no le pertenece. Pero se peca con la mente. Es en la mente donde decidimos pecar. Negarse a contemplar lo malo es tan efectivo como cegarse y tiene la ventaja de que se retiene la facultad de la vista, que puede emplearse para ver lo bueno. Donde decido yo ver lo malo es en la mente. Por eso es gran erróneo. Hay hermanos que cuando están orando dicen: Señor, te pedimos que nos perdones porque por ver y oír pecamos. Esa palabra es diabólica. Es una palabra que lleva una blasfemia oculta, porque nadie peca por ver y oír. Pecamos por decidir ver cosas malas, no por el simple hecho de verlas. Donde decidimos ver lo malo con nuestros ojos es con la mente, no es por ver algo, porque podemos ver alguna cosa mala accidentalmente
pero en la mente se decide si se acaricia el deseo pecaminoso. El problema está en la mente. Por eso es, hermanos, que el Evangelio tiene que ver con renovar nuestra mente. Pablo dice renovar nuestro entendimiento, porque el problema del ser humano está en la mente y solo Cristo puede llegar hasta allí para curarnos y transformarnos. Algunas veces, noten cómo dice el comentario, algunas veces un zorro que ha caído en una trampa se corta con los dientes una pata a fin de escapar. Del mismo modo, un lagarto sacrifica su cola o una langosta de mar sacrifica una de sus piezas. Al hablar de sacarse el ojo o cortarse la mano, Cristo hablaba en forma figurada de la acción resuelta de la voluntad para precaverse del mal. El cristiano hará bien en seguir el ejemplo de Job, quien dijo: pacto hice con mis ojos. Por ejemplo, los que ven una película no por ¿dónde lo deciden? Es en la mente. Los ojos solamente sirvieron como ventanas, inclusive la Biblia dice que los ojos son la ventana del cuerpo. Los que ven cosas sanguinarias, como dice el Salmos 15, ¿dónde lo deciden? Es en la mente. O sea que todo lo que nosotros hacemos con nuestras extremidades, ojos, oídos, oreja, tacto, gusto, se decide en la mente. Saben, hermanos, antes de traer esta presentación acá, estuve investigando la ciencia, lo que dice. Saben, hermanos, que investíguelo. Yo quiero que investiguen, hermano. No crean lo que yo digo, investiguenlo. Yo me gusta investigar, hágalo usted también. Estoy analizando, hermano, que la misma ciencia ha demostrado de que es con el cerebro que se ve, es con el cerebro que se oye, es con el cerebro que se siente el sabor del alimento, los sabores, es con el cerebro. O sea, el tacto tiene que ver con el cerebro. Todo tiene que ver con el cerebro. O sea que nuestras extremidades, nuestros miembros, solamente mandan información al cerebro, pero es el cerebro, la computadora que manda información a las extremidades para que actúen. Es en la mente donde se decide para que nuestras extremidades actúen. Por ejemplo, ¿dónde estoy decidiendo en este momento hablar con la boca y con la lengua? Es con mi mente, ¿sí? ¿Dónde estoy decidiendo mover mis manos? Es con la mente. ¿Dónde estoy decidiendo hilar los textos bíblicos para esta presentación? Es con mi mente. ¿Cómo decidí llegar acá al templo a predicar en la noche y tomar mi bicicleta para venir aquí a predicar en la noche? ¿Dónde lo decidí? Fue en mi mente. ¿Dónde voy a decidir cerrar el templo, echarle llave y viajar para mi hogar en mi bicicleta? ¿Dónde voy a decidir eso? Es en mi mente. ¿Dónde decido dormir? Es en mi mente. ¿Dónde decido levantarme en la mañana para ir a trabajar? Es en mi mente. ¿Dónde decido ir a conseguir comida para comer? Porque mi estómago está pidiendo comida. Es en la mente. Terrible, hermanos. Todo es en la mente. ¿Dónde decidimos adorar a Dios? Es en la mente. Por eso es que el diablo, cuando atacó a Cristo en el desierto de la tentación, el diablo tocó la mente de Cristo, porque el diablo sabía que si atacaba la mente de Cristo, Cristo iba a ceder a las peticiones del diablo. Pero Cristo tenía su mente protegida con el poder de la palabra y del Espíritu Santo. El diablo trató de atacar la mente de Cristo, en poner en tela de juicio la divinidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. El diablo estaba atacando la mente de Cristo.
El diablo atacó la mente de Eva. O sea, el diablo ataca nuestra mente porque sabe de que si nosotros cedemos a los deseos de la carne que se hacen en la mente, el diablo los va a tener como presa fácil. Todo es en la mente. No es extraño, hermano, que la marca de la bestia se pone en la frente y en la mano derecha, porque la mente significa que ahí están implicadas todas las acciones y decisiones. Y la mano es porque la mente le manda información a la mano. Ahí decidimos, hermanos, a quién adorar y a quién no. No es extraño que los 144,000 tienen el nombre de Dios y de Cristo en su frente. Apocalipsis 14, versículo 1. No es extraño que cuando se confesaban los pecados sobre los corderos en el santuario, antes de ser sacrificados los corderos, se confesaban los pecados en la cabeza del cordero. Note qué interesante, en la cabeza, porque es en la cabeza donde se decide pecar o no. Lean Levíticos 4, versículo 1 al 8. Es en la mente que se confesaban los pecados de los pecadores en el santuario sobre el animal. Dice la Biblia que ponían la mano sobre la cabeza del cordero y simbólicamente se transmitían los pecados del pecador al cordero. Yo pudiese darle muchos ejemplos donde la Biblia enseña de que es en la mente donde decidimos pecar o no. O sea que la expresión de Cristo, sácate un ojo, córtate una mano, es una referencia simbólica o figurada para decir que cortemos el pecado en nuestro intelecto. Y se usan esa clase de hipérbole, es una hipérbole extrema. Sácate un ojo, córtate un pie, córtate una mano, para dar a entender de que debemos de cortar el pecado en la mente. Interesante. Ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo. Hermanos, es interesante. Aquí en El Salvador, hermanos, cuando yo iba a tomar el bus para ir a la capital, los hermanos que ya conocen aquí El Salvador saben a qué me refiero. Cuando yo iba a tomar el bus para ir a la capital, antes de llegar a la terminal, yo bien recuerdo ahí en Zacatecoluca. Zacatecoluca es la ciudad que está aquí cerca de mi ciudad natal, que aquí se llama Tecoluca, y la otra ciudad se llama Zacatecoluca. Pero antes de llegar a la terminal, noten qué interesante lo que voy a decir, para que entendamos este punto de lo que Jesús está diciendo acá. Yo recuerdo que siempre estaba allí cerca de la terminal un mendigo que no tenía sus dos manos, era sin mano. A ver qué accidente había tenido y sus manos no las tenía. Recuerdo de que en la mano le habían puesto tipo como unas tijeras, así como unas tijeras, y en cada tijera el Señor había puesto una paleta de madera, así, una paleta de madera, y a la paleta de madera le había hecho un orificio en la punta. La tijera presionaba la paleta y al final de la paleta, aquí le llamamos paleta, son pedazos de madera donde se hace, con lo que se hace helado. Esa porción de madera, al final el mendigo le había hecho un orificio. ¿Saben para qué? Ahí ponía un cigarro para fumar. Noten, él no tenía mano, pero aún así no había dejado el vicio de fumar cigarro. Yo les hago una pregunta y quiero que me la contesten. ¿Dónde estaba el problema de este mendigo? ¿En sus manos o en la mente? Claro que es en la mente, porque manos no tenía. Noten, hermanos, el problema era en la mente, que la mente le decía, debes de fumar. Y él no le importaba si tenía manos o no. Allí en la paleta, con esas dos tijeras, allí fumaba. Terrible, hermanos, terrible. El problema está en la mente. Por eso es que, hermanos, el Evangelio transforma primero en la mente.
El Evangelio transforma al pecador en su mente, lo renueva. Por eso es que la palabra arrepentimiento viene del griego metatonai, significa cambio de mente. Otro ejemplo, en San Juan capítulo 5, 3 al 8. Lean esa historia en San Juan capítulo 5, 3 al 8. Dice la Biblia que allí había un paralítico desde hace mucho tiempo. Noten cómo dice. Y allí había un hombre que hacía 30 años, 38 años, que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque había un mito. Había un mito supersticioso que un ángel de vez en cuando bajaba y movía las aguas, y cuando la gente se metía al estanque era sanada. Era un mito del estanque. Pero noten qué interesante. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, noten ahora, después de unos días, Cristo encontró a este paralítico en el templo, y noten lo que Jesús le dijo al paralítico. Juan 5:14, en el versículo 14, noten cómo dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué Cristo le dice no peques más? Si era un paralítico que estaba allí sin moverse por más de 38 años. Hermanos, porque para pecar no se necesita caminar. Para pecar se necesita tener una mente. Y el paralítico, aunque no caminaba, pero era un gran pecador en su mente. Y por eso que Cristo le dijo: vete y no peques más. Alguien no puede tener manos y puede ser un gran pecador. Alguien no puede tener pies para caminar y puede ser un gran pecador. Alguien puede estar en cama y puede ser un gran pecador, porque el pecado tiene que ver con la mente. Interesante. Noten lo que dice Pablo en Romanos 6, versículo 11 al 14. Romanos 6, versículo 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias, malos deseos. ¿Dónde está el problema? Ceder a los deseos de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos miembros a Dios como vivos entre los muertos. O sea que el problema no está en las manos, el problema no está en los pies, porque estas mismas manos y estos mismos pies puedo usarlos para glorificar a Cristo. Esta boca que antes la usaba para maldecir a mi prójimo, hoy la uso para glorificar a Cristo y predicar su palabra. El pecado no está en los miembros, sino está en ceder a los deseos de la carne. Sino presentaos vuestros miembros vivos para el servicio de la justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, el problema no está en las extremidades, no está en los ojos, no está en los pies ni en las manos. Las extremidades que nosotros tenemos simplemente reciben información de la mente. Noten lo que dijo Cristo, Mateo 15, 19 al 20. El problema está en la mente. Y de paso, cuando la Biblia enseña o habla de corazón, es un sinónimo de mente, porque es con la mente que pensamos. Mateo 15, versículo 19 al 20. Noten lo que dijo Cristo. Porque del corazón
o sea, la mente, salen los malos pensamientos, los homicidios, noten, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Qué podemos aprender de esto? La lengua recibe órdenes del cerebro. La lengua es lo que no podemos dominar, dice Santiago, pero donde se domina la lengua es en la mente, porque es en la mente donde pensamos lo que vamos a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Los ojos reciben órdenes de la mente. Interesante. Los oídos reciben información de la mente. Interesante. Los pies reciben información de la mente. El tacto recibe información de la mente. Todos lo que hacemos es porque nos dicta la mente. Noten lo que dijo Cristo hablando del pecado del adulterio. Juan 5:28. Para que notemos cómo la Biblia se explica sola. Juan 5:28. Desde el 27 leamos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, noten que el problema no está en mirar, porque podemos ir en la calle y accidentalmente podemos ver a una mujer. Sí, pero de la mente que tenemos nosotros va a depender si la codiciamos. Yo siempre he hecho una pregunta: ¿dónde fue el pecado de David? ¿El pecado de David fue en ver a Betsabé bañándose o fue por codiciarla? David ni sabía que esa mujer existía, ni tampoco Betsabé, mujer de Urías Eteo, sabía de que David la estaba viendo. No sabía, o sea, no fue un pecado planeado, desde el inicio no fue planeado. Si David accidentalmente hubiese visto a Betsabé bañándose desnuda, y si David hubiese cortado el pecado en su mente, no hubiese llegado a ese extremo de embarazar y asesinar a su mejor soldado, Urías Eteo. El problema de David fue que empezó a codiciar a la mujer ajena, a la mujer de su prójimo, porque el pecado no está en simplemente ver, sino que es en codiciar. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Interesante, hermano, muy interesante. El apóstol Pablo sabía perfectamente bien que el pecado tiene que ver con la mente, es algo en la mente, hermanos. Por eso, hermanos, debemos de tratar, cuando predicamos el Evangelio, debemos de pensar en este principio. El deber de nosotros es predicar el Evangelio y el Espíritu Santo lo lleva al corazón, o sea, a la mente. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Note cómo dice. La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Terrible, hermano. ¿Dónde se origina la codicia? En la mente. La codicia es la madre de todos los pecados. Adulterio, avaricia, celos, iras y contiendas, tiene que ver con codicia, algo mental. Noten lo que dijo Cristo a los fariseos, y les dijo que el problema de ellos era interno, en la mente. Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28, dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Noten que el problema es en la mente, dentro. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio,
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Hermanos, el único que puede transformar nuestra mente, renovar nuestra mente, se llama Cristo Jesús. Hermanos, el problema no está en nuestra naturaleza pecaminosa. El problema está, hermanos, en que nosotros cedemos a los deseos de esa naturaleza pecaminosa. Porque el pecado está en la decisión que tomamos en la mente. Nadie es forzado a pecar. El pecado es una decisión. Noten cómo dice esta cita para terminar. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 78, párrafo 3. Este es un libro, o en efecto son 2 libros de Elena de White sobre la psicología y el carácter y la personalidad. Tomo 1 y tomo 2. Recomiendo estos 2 libros, son un bestseller que hablan de psicología y del carácter. Dice esta cita: hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Es tremendo, hermanos. Ir en la calle uno pensando en una cosa y de repente se le aparece una mujer bien atractiva con una minifalda. Esto no lo podemos evitar. Vamos en la calle, vamos a la playa, se ve pecado por todos lados. Pero noten cómo dice. Dice, hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se les rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. El problema está aquí en codiciar el deseo pecaminoso. Hermanos, espero que esta información les haya servido para que podamos nosotros hacer diferencia entre lo que es naturaleza pecaminosa y pecado. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros podamos tener claros estos conceptos para que podamos entender qué es el Evangelio y cómo Cristo nos salva y nos transforma. Dios nos bendiga, hermanos. Gloria a nuestro Dios por esta información. Espero que haya sido una bendición y podamos nosotros repasar este tema y poder corroborar si es cierto o no. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites poder haber escuchado tu palabra. Gracias por esta información. Gracias por esta sana doctrina que permitiste que tu siervo la presentara. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para que podamos comprender estos conceptos y hacer diferencia entre lo que es naturaleza pecaminosa y lo que es el pecado. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estuviste con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.